Los dejo entonces con el doctor Juan Pablo Aristizábal Linares, es anestesiólogo del Hospital Militar Central, magíster en tecnologías de la comunicación, Universidad CES, diploma de ecocardiografía perioperatoria y cuidado crítico, Universidad de Chile, hizo entrenamiento en trasplante hepático en el King College de Londres y es anestesiólogo del grupo hepatobiliar de la Clínica CES y de Club Quirófanos. Bienvenido, doctor. Muchas Bueno, gracias por su presencia. muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, si tenemos algún problema, me van avisando con audio y con las diapositivas. Entonces, bueno, hablemos un poquito de ecocardio transesofágica en cirugía mayor no cardíaca. Ojo pues con eso, cirugía mayor no cardíaca. Cero conflicto de interés, una diapositiva que hay que mostrar. Y aquí quiero hablarles un poquito sobre la historia del eco transesofágico y de por qué estamos hablando de esto actualmente. Desde los 70 más o menos empezó el uso del eco transesofágico. ¿Por qué empezó? Porque empezaron a medir el flujo aórtico inicialmente y esto les daba una serie de medidas, se involucró el modo M en la ecocardiografía, pero no fue sino hasta los 80, puntualmente hasta el 82, donde se empezó esto a llamar la era moderna del eco transesofágico. ¿Por qué la era moderna? Porque ya en la punta, que antes era rígida, ahorita les voy a mostrar unas fotos del eco transesofágico, la punta se empezó a volver de monoplano, pasó a ser biplano y después pasó a ser multiplano, lo que significa que la punta del ecógrafo transesofágico puede girar hasta 180 grados. Ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces, por eso en los 80 se llamó la era moderna del eco transesofágico. En el 99 ya ya se publican las primeras guías por la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Sociedad de Anestesia Cardiovascular. En este año se publican las primeras guías para los cardiólogos donde dicen, vea, usted para hacer un examen ecocardiográfico completo necesita hacer 20 vistas, ¿cierto? Obtener 20 vistas. De la mano con la creación de estas guías, mire que el año anterior, en el 98, se crea el BOARD. El BOARD es como el ente que se encarga de certificar, educar y entrenar, pues hacer como el entrenamiento formal a todas las personas que quieran tener ese certificado de ecocardiografía en Estados Unidos. Y el BOARD dice, ok, usted para certificarse necesita, aparte de tener un conocimiento básico teórico, necesita obtener 150 estudios certificados por alguien que sepa de esto. Entonces, estos dos entes iban de la mano. Ya después, en el 2013, son las guías actuales que tenemos de ecocardiografía, se publicaron en el 2013, ya de 20 vistas. Las guías del 2013 recomiendan 28 vistas para hacer un examen transesofágico por el cardiólogo. Y miren las indicaciones que tienen aquí estas guías. Hay unas indicaciones generales, perdón, hay unas indicaciones generales que básicamente están muy enfocadas al anestesiólogo cardiovascular, pero miren aquí en la parte intraoperatoria, cirugía de corazón abierto, en algunos casos de bypass y cirugía, ojo, no cardíaca, cuando el paciente tenga o se sospecha alguna enfermedad cardiovascular que pueda impactar en el desenlace. Entonces vea que aquí abren el panorama a la cirugía no cardíaca, ¿de acuerdo? Bueno, paréntesis, estos códigos QR, si quieren, los pueden escanear y van a tener los estudios en su posesión. Este trabajo es muy interesante porque quería mostrárselos, porque del BOAR que muestra 150 estudios necesarios para obtener un certificado, este trabajo quería saber cuál era la curva de éxito, la curva Q-Sum, pues para salir del azar y decir, ok, ¿cuántos casos en realidad una persona en entrenamiento necesita para obtener éxito
llamado más de 85% en obtener estas 20 vistas que recomendaban las guías del 99 y se dieron cuenta que usted necesitaba 20 casos para obtener el éxito en más de 85%. Y estos 20 casos en las personas que hicieron este trabajo, que eran residentes de anestesia, residentes de cirugía cardiovascular y cirugía de tórax, lo obtenían en los primeros 3 o 4 meses, obviamente aparte de tener todo el conocimiento teórico. ¿Por qué les traigo esto? Porque esto es un dato muy interesante cuando se quieren crear programas de entrenamiento, pues aparte de la certificación del BOAR, pero cuando se quieren tener programas de entrenamiento, usted sabe que la curva con 20 casos ya puede empezar a tener éxito en más del 85% en obtener todas estas vistas. Ojo con esto. Esto aquí, vean que les estoy hablando del eco transesofágico que hace el cardiólogo, ¿cierto? Aquí ya voy a empezar a poner otro término que es el eco perioperatorio transesofágico. Perioperatorio ya nos involucra a nosotros los anestesiólogos. Y el eco perioperatorio está diseñado es para monitoría intraoperatoria, no para hacer diagnóstico. Ojo, esto es muy enfático las guías en decir, si usted va a hacer un diagnóstico, remita ese paciente al cardiólogo porque para usted, anestesiólogo, esto es una herramienta que le va a servir para monitoría intraoperatoria. ¿De acuerdo? Esta foto que está aquí a la izquierda es el comando de un eco transesofágico y vean aquí la punta, esa es la punta multiplanar que es capaz de girar 180 grados. Ya vamos a ver ahorita unas imágenes. Entonces, cuando usted se va a enfrentar a esta tecnología, usted obviamente tiene que conocer las indicaciones. Vimos ahora que pueden ser generales o específicas dependiendo del procedimiento. Obviamente, quien hace esto tiene que tener las habilidades técnicas y cognitivas, conocer el ultrasonido, las normas básicas, funciones, anatomía cardíaca y obviamente saber cómo interpretar toda esta escala de grises y colores, el Doppler y tener el conocimiento técnico del ultrasonido. Debe saber manipular la sonda, saber manipular los controles de la sonda, saber que esto puede girar, hacer flex, anteflex, girar a la derecha, a la izquierda y tener un movimiento totalmente multiplanar para obtener todas estas 20, 28 o las imágenes que ahorita vamos a ver. Y saber que dependiendo de la posición en el esófago que estemos, podemos tener un esófago alto, medio esofágica, transgástrica o transgástrica profunda. Y de acuerdo a donde tengamos la sonda, el que hace el estudio pues tiene que conocer pues cuáles son las ventanas que va a obtener de acuerdo a dónde está utilizándola y dónde está poniendo la punta. Les dije ahorita que en el 2013 las guías dijeron, ok, al cardiólogo que quiera hacer el examen transesofágico tiene que obtener 28 vistas. Para nosotros anestesiólogos esto es mucho, 28 vistas es demasiado, entonces los trabajos que hablan sobre ecocardiografía perioperatoria recomiendan solo 11 vistas. Estas son las 11 vistas. Fíjense que aquí están nombradas inicialmente ME. ME significa medio esofágico, TG transgástrico y es dependiendo de dónde voy a ubicar la punta de la sonda esofágica. Y aquí arribita de la imagen está el reloj que muestra en qué punto está el multiplano, ¿cierto? Del ecógrafo, o sea, si lo tengo a 0 grados, a 90 grados, a 180 grados, dependiendo de yo cómo quiero obtener esta ventana. Entonces, básicamente, ¿qué nos dicen las guías? Nos dicen, mire, cuando usted va a hacer un examen perioperatorio, sí o sí tiene que hacer estas 11 vistas, ¿de acuerdo? Básicas. Después de hacer estas 11 vistas, si usted quiere profundizar en alguna, usted sabe que tiene 28 vistas adicionales que son las recomendadas por las guías. Entonces, después de hacer estas 11, usted puede empezar a profundizar. Pero estas son las 11 recomendadas por las guías, donde vemos todo el corazón en pleno. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Ahora bien, como les dije ahora, ¿cuáles son los objetivos del eco perioperatorio? Monitoría intraoperatoria. Entonces aquí entramos en dos brazos. El
el examen perioperatorio básico y avanzado y el examen transesofágico de rescate. No voy a hablarles del de rescate porque el de rescate es cuando tenemos pacientes inestables que no podemos explicar por qué están inestables, pero tienen alguna condición que amenaza la vida del paciente. En estos casos, esto se llama eco transesofágico de rescate. Lo que yo les voy a hablar es sobre el eco transesofágico perioperatorio. Cuando vimos ahora dentro de las indicaciones que se puede utilizar en cualquier condición cardíaca que pueda afectarme el desenlace, que conozca o no conozca, o cualquiera cirugía o condición del paciente que me pueda generar cambios hemodinámicos, neurológicos o pulmonares y que yo considere que deba monitorizar. Esos son los objetivos, y ese es el objetivo fundamental del eco perioperatorio. ¿Y qué voy a mirar yo en el eco perioperatorio con esas 11 vistas que me recomiendan las guías? La función ventricular sistólica, derecha e izquierda, evaluar trastornos segmentarios de la contractilidad, evaluar la función diastólica. Dentro de la función diastólica, pues obviamente podemos hablar sobre la reanimación con volumen, la reanimación hídrica, y vamos a hablar sobre alteraciones valvulares. Todo esto es lo que yo con el eco perioperatorio debo examinar en mi paciente. Bien, entonces, hablemos un poquito sobre cada una de estas. La función ventricular sistólica izquierda y derecha. Siempre antes de hay que hacer un examen visual y es muy importante que el examen visual no se hace en una sola vista, se hace en varias vistas. Uno no se puede quedar solamente con una. Entonces se hace una idea cualitativa, ¿de acuerdo? De cómo está la función ventricular. Entonces, siempre antes de hay que hacer un análisis visual de cómo lo estoy viendo yo. Normal, deprimido, hipocontráctil, cómo estoy viendo yo la función ventricular. Ya después de esto, puedo empezar a hacer análisis cuantitativos de la función ventricular sistólica. Vamos a hablar aquí de la sistólica, ahorita hablamos de la diastólica. El que más conocemos es la fracción de eyección, que eso se hace por un método biplano de Simpson. Biplano significa en dos planos y normalmente se hace en una vista medio esofágica, 4 cámaras. Pero aquí quiero hablarles sobre otras para que empecemos a introducir otros términos diferentes como el cambio de fracción de área. El cambio de fracción de área básicamente se hace o en medio esofágica, 4 cámaras, tanto para el izquierdo como para el derecho, o en transgástrico para el ventrículo izquierdo. Miren, por ejemplo, esta imagen de la izquierda arriba. Bueno, siempre en eco debe haber debe estar el electrocardiograma, pues deben conectarse los latiguillos del electrocardiograma para saber en qué parte del ciclo cardíaco estoy, si estoy en sístole o estoy en diástole. Entonces aquí miren en sístole y en diástole cómo cambia, en diástole la A, en sístole la B, cómo cambia la fracción de área y nos da un cambio de fracción de área de 13%. O sea, se mide el área en fin de diástole, el área en fin de sístole. Ya les muestro cómo se mide esto y da un cambio de fracción muy bajo. Esto es muy correlacionado con la fracción de eyección. Esto es en un paciente que tuvo un embolismo pulmonar y AB antes de la terapia fibrinolítica, CD después de la terapia fibrinolítica. Miren cómo cambió el cambio de fracción de área, pasó de 13% a 53%. Entonces, como les decía, esto es un aproximado muy grande de la fracción de eyección. Estas imágenes son de nosotros, de los casos que hacemos en la clínica CES en hígado puntualmente. Fíjense acá, este video lo voy a dejar corriendo, como aquí estoy transgástrico, ¿cierto? Y transgástrico estoy mirando en diástole, lo detengo,
hago la medición del área en fin de diástole y hago la medición de área en fin de sístole. Y la fórmula es muy fácil. Área de fin de diástole menos área de fin de sístole sobre el área de fin de diástole por 100. Y eso me da un aproximado global de cómo está la fracción de eyección. Entonces miren que esto nos ayuda muchísimo tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho de mirar cómo está la función sistólica, ¿de acuerdo? Ventricular. Hay que tener trastornos, obviamente, hay que tener cuidado cuando hay trastornos segmentarios de la contractilidad porque esto me puede afectar un poquito estas mediciones, pero me dan una idea global de cómo se está comportando mi corazón durante cirugía. Entonces, esta es una medición muy fácil y muy simple de hacer. Trastornos segmentarios de la contractilidad. Vea, en los trastornos segmentarios, la ventana que recomiendan todos los trabajos es la transgástrica. ¿Por qué la transgástrica? Porque me está mostrando en este corte las tres grandes territorios vasculares del corazón. Entonces, fíjense en esta imagen. En la parte de arriba, pues de la imagen ecocardiográfica está la coronaria derecha, la coronaria izquierda y la circunfleja. Entonces, en esta ventana yo puedo hacer una evaluación global de cómo está el territorio vascular transgástrico. Obviamente, volvemos a lo que les decía inicialmente, siempre hay que evaluar varias ventanas, uno no se puede quedar solo con una. Entonces, esta ventana, además de evaluar los trastornos segmentarios de la contractilidad, donde aquí vemos y podemos evaluar, recuerden que el corazón, para evaluar la contractilidad, el miocardio debe tener dos movimientos. Uno es engrosamiento del miocardio y dos es imaginarse una bolita en el centro y que todo el miocardio se tiene que estar moviendo sincrónicamente. ¿De acuerdo? De ahí es de donde salen las palabras de hipoquinesia, se mueve un poquito, disquinesia o aquinesia. ¿De acuerdo? Entonces uno puede catalogarlos como pues categorizar cómo se está moviendo ese miocardio. Esta ventana no solamente es útil para mirar la función contráctil del corazón, sino también para evaluar la parte de volemia. Acuérdense que hay un signo que hemos escuchado mucho, que es el de las paredes que se besan, el kissing walls, que es cuando hay hipovolemia. En esta ventana vemos que las paredes del ventrículo izquierdo se pegan y podemos decir, ok, este paciente además de también tiene una hipovolemia claramente. Entonces, esta ventana también es importante, transgástrica, para evaluar no solo trastornos de la contractilidad, sino también para hablar sobre estados de volemia. ¿De acuerdo? Sigamos con volemia. Miren esta ventana. Quiero que esto es un transgástrico profundo donde, como les decía inicialmente, uno para evaluar e interpretar estas ventanas tiene que conocer un poquito sobre dónde estoy, qué estoy viendo y cómo estoy orientando mis imágenes. ¿Por qué? Porque en esta ventana yo necesito que la angulación del Doppler, el Doppler es el movimiento, ¿cierto? Que estoy evaluando el movimiento de la sangre puntualmente, no debe ser mayor de 20 grados porque eso me genera muchos errores. Entonces aquí el marcador lo tengo en la salida del ventrículo izquierdo. Entonces aquí estoy midiendo la sangre, cómo está saliendo por el tracto de salida y puedo hacer en sístole. Para eso necesito tener el electrocardiograma y saber qué sístole es después del complejo QRS. ¿Cierto? Le puedo hacer una medición de esta área bajo la curva, es sacar la integral, esto lo hace la máquina y me da el famoso BTI. El famoso BTI es uno de los parámetros que yo necesito para evaluar el volumen latido. Y recuerden que por toda la fisiología el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. La frecuencia cardíaca la tenemos en el monitor y el volumen latido necesitamos solamente dos variables para poder obtener el dato exacto. ¿Y cuáles son las dos variables? Una es el BTI del ventrículo izquierdo, aquí lo tenemos, y dos es el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso lo podemos
tener en otra ventana y con esto ya podemos tener, no los quiero enredar con fórmulas, pero con esto podemos tener el volumen latido y si tenemos el volumen latido, lo multiplicamos por el gasto, tenemos por la frecuencia y tenemos el gasto cardíaco. Entonces tenemos un análisis ya mucho más cuantitativo de cómo está el gasto cardíaco de mi paciente. Así como hay muchos trabajos que hablan sobre variables dinámicas para evaluar la respuesta a volumen o no, también se ha extrapolado eso al BTI del ventrículo izquierdo. Entonces, igual, si tenemos variaciones más del 13% en este BTI, ¿cierto? Podemos decir que el paciente puede responder a volumen. Entonces, con todo esto que les estoy mostrando, que tenemos muchísimas herramientas para evaluar cómo está el estado de volemia de mi paciente, ya bien sea con el BTI, con la variabilidad del BTI o con el cálculo del gasto cardíaco o con la tendencia que ha tenido el BTI durante la cirugía. Reanimación hídrica, los voy a enredar un poquito más con otros términos y aquí voy a hablarles sobre el flujo mitral y voy a hablar sobre función diastólica. Acuérdense que el corazón no solamente es sístole, que es lo que tradicionalmente nos acostumbramos a hablar de, mire el ecocardiograma, ¿cómo está? No, tiene una fracción de eyección de 50%. Claro, eso me está hablando de la función sistólica, pero la función diastólica, o sea, la función de llenado de ese corazón, ¿cómo está? En ecocardiografía se puede evaluar eso. ¿Cómo se puede evaluar la función diastólica? Por el flujo transmitral. Transmitral, ¿qué significa? Que a través de la válvula mitral yo puedo evaluar por Doppler cómo está este flujo. Nuevamente, por eso necesito yo el electrocardiograma para mirar que antes del QRS está la diástole y si yo utilizo una función del Doppler que se llama el PW, o sea, el Doppler pulsado, ¿cierto? Voy a ver dos ondas muy importantes en un corazón normal, la onda E, ¿de acuerdo? Que es esta, y la onda A, que es esta. La onda E es la que yo quiero que ustedes recuerden. La onda E, ¿por qué? Porque la onda E es la diástole temprana. Acuérdense, ¿se acuerdan de fisiología cardiovascular? La diástole temprana, que es cuando todo el volumen entra al ventrículo izquierdo. Esto es precarga dependiente. La onda A no es tan precarga dependiente. Entonces a mí me interesa saber cómo está la onda E. Y hay otra onda E que es la onda E tisular, ¿cierto? ¿Qué es esta? Tisular, ¿por qué? Porque yo ya voy a averiguar la velocidad del anillo mitral y esto lo hago por un Doppler tisular. Esto tiene la función, la máquina para medir la función de Doppler tisular en el anillo mitral. Y la relación E' es la que yo quiero mostrarles a ustedes la importancia de la relación E', porque esta relación E' es la que me va a hablar de cómo está la aurícula izquierda, cómo está la presión de llegada de la aurícula izquierda, o sea, esto es lo que el Swan nos mostraba como la cuña, y esto es lo que se ha correlacionado como un método indirecto para medir cómo está la reanimación con volumen o cómo está la volemia de mi paciente. Quiero mostrarles dos trabajos que me hablan sobre la relación E'. El primer trabajo, desafortunadamente, son trabajos en cirugía cardiovascular, no hay muchos trabajos sobre esto en cirugía no cardiovascular, pero básicamente la relación E' tiene paralelo a las otras mediciones que conocemos de variables dinámicas, de variación de volumen sistólico, de variación de presión de pulso, tienen una predicción muy similar. Miren que en el primer trabajo son 30 pacientes donde evalúan la relación E' y la comparan con voy a correr esto acá, que la comparan con la variación de presión de pulsa, la cuña pulmonar y se dan cuenta que la predicción es mayor del 74% cuando la relación E' es más de 8. A ver, la relación E' más de 14 es mala, es muy mala. Eso ya me habla de disfunción diastólica. Entonces yo siempre voy a querer tener mi relación E'
menos de 14. Entonces voy a tratar de mirar cómo se comporta con el volumen. Y el segundo trabajo me dice, ok, miremos la E', pero también miremoslo con otras variables estáticas como el área de fin de diástole. Y nos dice que cuando hay parámetros combinados, pueden ser mayores, pues pueden tener una predicción mayor al 78% que responden o no a volumen. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Quiero mostrarles básicamente que la relación E' se está utilizando y tiene una buena correlación en este tipo de curvas, las curvas ROC, y se correlacionan muy bien con las variables dinámicas que venimos previamente utilizando como reanimación volumétrica. Miren este caso clínico. Caso clínico, un paciente de un trasplante hepático, es la onda E, ¿cierto? Y esta es la onda, miren que aquí está el flujo transmitral y en el otro recuadro está el Doppler tisular donde está la onda E'. Y hacen la relación. La relación E' da 3. Esto es antes de la cirugía cuando todavía hay valores bajos de volemia. Después de la cirugía, o bueno, durante la cirugía, cuando hacen la liberación del clamp de la causa, cuando todo el volumen va para el corazón, miren cómo cambia la onda E, que de estar de 40 centímetros por segundo de velocidad pasó a aproximadamente 120 centímetros, ya que el llenado que llegó a la aurícula izquierda fue gigantesco, con una onda E' también baja. Entonces la relación pasó de 3 a 8. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que las mediciones seriadas de ondas de relación, perdón, E' pueden ser una medida alternativa para evaluar estados de volumen en el paciente. ¿De acuerdo? Así como las otras que les mostré de volemia, de medir el gasto cardíaco y de medir otra serie de variables. Entonces vean que con el ecocardiograma tenemos muchísimas herramientas, lo que les decía dentro de los objetivos, evaluar la función sistólica, evaluar la función diastólica, evaluar trastornos valvulares, evaluar volemia, y quiero mostrarles dos casos, dos patologías puntuales en las cuales el uso del ecocardiograma es vital porque es la única forma en que usted tenga este diagnóstico. Una de ellas es el famoso SAM, que es el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. Aquí fíjense que esto es una ventana medio esofágica a 128 grados, ¿cierto? En el multiplano. Y básicamente aquí estoy viendo el Doppler, el color, perdón, cómo está el flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo normal va de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y tracto de salida sale por la aorta. Esto es lo normal, lo que debe pasar normalmente. ¿Qué pasa en el SAM? En el SAM, el velo anterior de la mitral se empieza a meter, ya les voy a mostrar una imagen, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y obstruye el gasto cardíaco básicamente. Existen factores predisponentes. Esto era una patología que se hablaba solamente en cardiomiopatías hipertróficas y que el diagnóstico era puramente ecocardiográfico, pero sí se necesitaba sí o sí tener un alto índice de sospecha. O sea, había que saber que esta patología existía para que usted lo pensara y empezara a hablar sobre este diagnóstico. En el 2005, o sea, no hace tanto, se empezaron a describir los primeros casos en cirugía no cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, miren, esto es una cardiomiopatía hipertrófica. Miren estas vistas. Aquí se ve el ventrículo izquierdo con ese miocardio grueso, grueso, grueso. Y en esto no es un transgástrico, esto es un paraesternal corto, pero es lo mismo que el transgástrico. Vean cómo se ve ese miocardio grueso, casi totalmente obstruyendo la luz del ventrículo izquierdo. Entonces, en estos pacientes, entre el 30 hasta el 60% se podían presentar estos episodios de SAM. Entonces, no solamente hay que sospecharlo cuando tenemos un paciente con una cardiomiopatía hipertrófica, sino que hay otra serie de pacientes que tienen factores de riesgo que yo desde el preoperatorio puedo empezar a sospechar, pacientes hipovolémicos, pacientes con ventrículo izquierdo pequeños. Puedo empezar inclusive a hacer mediciones, cómo está el ángulo mitroaórtico, cómo está la distancia del septum.
al velo anterior de la válvula mitral y si es menor de, bueno, aquí por darles el dato, si es menor de 25 milímetros, entonces puedo decir, ah, pucha, este paciente tiene mayor riesgo de hacerme un SAM. Pacientes con feocromocitoma, pacientes que están hipotensos, pacientes posinfarto, infarto y pos reparos mitrales tienen factores de riesgo para hacerme SAM, pero lo importante es que yo tengo que tenerlo en mi cabeza y tengo que sospecharlo. Y tengo que sospecharlo, ¿por qué? Porque son pacientes que se me van a presentar con una hipotensión persistente, que yo clínicamente voy a ver que no hay mejoría con vasopresores y aparte de eso me van a hacer un bajo gasto profundo. Miren esta imagen de la izquierda. Quiero que miren detalladamente el velo anterior de la válvula mitral, cómo se pega al septum y cómo trata de obstruir el tracto de salida. Y aquí en esta imagen de la derecha, miren el flujo sanguíneo como va de la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo y se devuelve totalmente para la aurícula izquierda. Miren cómo hace así y se devuelve. ¿Por qué? Porque ese velo anterior de la mitral me tapa todo el tracto de salida y me baja el gasto cardíaco. Entonces, en estos pacientes, si no sospechamos este diagnóstico, ¿qué hacemos? Probablemente le ponemos vasopresores, lo ponemos hiperdinámico y lo que estamos es empeorando clínicamente estos pacientes. Estos pacientes, inclusive, el tratamiento es suspender los vasopresores, líquidos e inclusive un poco de beta bloqueadores para frenarlos. Entonces, si no lo sospechamos, no vamos a hacer un tratamiento adecuado. Um, la siguiente patología que quiero mostrarles es la famosa cardiomiopatía de Takotsubo o cardiomiopatía por estrés. ¿Por qué se las quiero mostrar? Porque nuevamente, si no la sospechamos y si no hacemos un diagnóstico ecocardiográfico, va a ser muy difícil que tengamos una orientación clínica en estos pacientes. Takotsubo, ¿por qué? Un poquito de historia. Esto es porque se parece mucho a este jarrón donde los japoneses ponen, pues cuando cogen los pulpos lo ponen ahí, eso se llama takotsubo, entonces por eso se llama, porque el corazón adquiere esa forma, entonces por eso lo acuñaron como cardiomiopatía de Takotsubo. En realidad, este nombre viene desde los 90, pero la cardiomiopatía está descrita hace más de 50 años. Y básicamente, ¿qué significa? Es una disquinesia, acuérdense que eso lo hablamos ahorita sobre el movimiento sobre el movimiento miocárdico, apical y medial. Apical, el ápex medial, ¿cierto? En toda la mitad del miocardio, que forma un englobamiento del ventrículo izquierdo y puede haber algo de hiperquinesia basal. ¿Qué es lo importante en esto? Que no se ha mostrado que tenga obstrucción de las arterias coronarias. Entonces, esto puede llegar a resolver espontáneamente, pero tiene una morbilidad y una mortalidad que pueden ser muy altas. Entonces, mire, la cardiomiopatía por estrés puede ser hasta el 15% y perioperatoria en 0,06%. Puede que sea un dato bajo, pero hay que sospecharlo. ¿Qué pacientes? Pacientes con hemorragias subaracnoideas, pacientes que van para terapias electroconvulsivas, pacientes con feocromocitoma. Casualmente no, la incidencia es más alta en mujeres posmenopáusicas y hasta el 85% puede estar precedidos de algún evento emocional. Miren esta imagen ecocardiográfica donde si ustedes ven, ¿se acuerdan que les decía que el miocardio tiene que engrosarse y acercarse todo al centro? Vean que lo único que se mueve es lo que está al lado del septum. De resto, todo lo apical y medial está quieto. Es un corazón hiperdinámico con una forma de balón en la punta. Eso es lo que uno ve en una cardiomiopatía de Takotsubo. Tiene una morbilidad hasta del 50%. Ya que imagínense, uno de cada dos pacientes se enredan con esta enfermedad y una mortalidad que puede llegar hasta el 10%. El problema de esto es que si usted no lo sospecha, usted está perdido y esto tiene que hacerlo por medio de ecocardiografía, el diagnóstico, no hay de otra opción. Esto fue un caso que uno de mis profesores me lo prestó, un paciente que iba para un trasplante hepático y en la inducción, hipotensión severa, no mejoraba,
sospecharon que era un Takotsubo y miren nuevamente cómo está la forma del ventrículo izquierdo, cómo se mueve solamente el septum, la pared libre del septum del ventrículo, de la pared libre, perdón, del ventrículo izquierdo. Es lo único que se mueve, el resto no se mueve. Ese paciente se aplazó, se manejó y 2 semanas después se le hizo este ecocardiograma. Mire la diferencia, cómo se mueve todo el ventrículo izquierdo, se mueve ya en su totalidad, ¿cierto? Y se mueve bien. Entonces son casos que pueden llegar a ser reversibles, pero lo importante, como les decía, es la sospecha. Si no hay sospecha, no se puede hacer el diagnóstico ecocardiográfico, ¿de acuerdo? Estos son algunos de los escenarios clínicos de utilidad para el eco transesofágico que nos dicen las guías. Nos dicen, mire, perdón, nos dicen, mire, no solamente en trauma, en cuidado crítico o en taponamiento cardíaco, en embolismo pulmonar, en prótesis valvulares, en trasplante de riñón, hígado, pulmón, en cirugía vascular mayor, en cirugía ortopédica, cirugía espinal, neurocirugía, todo lo que implique posibilidad de embolismo y disfunción del ventrículo derecho, todo lo que implique posible comunicación interauricular. En todos esos escenarios en que usted sospeche que puede haber alguna compromiso importante de la hemodinamia del paciente, usted puede utilizar el eco transesofágico como una herramienta de monitoría intraoperatoria, que es lo que las guías nos sugieren. Entonces puede ser una herramienta además de. Y para terminar, quiero mostrarles este caso clínico. Este caso clínico nos pasó en la clínica, una paciente de 67 años que iba para un Whipple y tenía una doble lesión aórtica. Decidimos hacerle una monitoría básica invasiva y le hicimos un ecocardiograma durante, pues la monitorizamos con eco durante la cirugía. Esto nos ayudó muchísimo a ver el comportamiento, ¿cierto?, de esta paciente durante el perioperatorio. Quiero que vean muy bien las imágenes porque van a ver las 11 ventanas y lo voy a ir deteniendo para que vayamos, para que les vaya mostrando un poquito sobre esto. Entonces, mire, medio esofágico, 4 cámaras. Medio esofágico, 2 cámaras. ¿De acuerdo? Medio esofágico, 3 cámaras. Y aquí quiero, ay, espere, quería devolverme. Y aquí quiero mostrarles la aorta. Fíjense la aorta cómo está de fea, de calcificada, como se ven los velos aórticos que no gustan, entonces yo usted empieza a decir, ok, esta aorta no está bonita. Esto es un bicavo, donde bicavo estoy viendo acá aurícula derecha, aurícula izquierda y me sirve para evaluar si hay comunicaciones interauriculares o no y también para evaluar cómo está la aurícula derecha y la posición de mi catéter central, que ahí se ve insinuado por la cava superior. Este es un, ay, Dios, perdón, nuevamente. Esa era una eje corto de la aorta, eje corto, voy a dejar que corra todo el video. Eje corto de la aorta, donde se ve esclerótica, calcificada y donde me hago una aproximación visual de cómo está. Miren ahí cómo están los velos, trivalva pero esclerótica. Esto es un transgástrico, entonces en ese transgástrico estoy viendo cómo está el volumen. Aquí veo ya los trastornos de tenerlo acá. Aquí yo veo un poquito de, ok, lo puedo manejar así. Mira acá cómo está la válvula aórtica y aquí como veo la insuficiencia. Mira aquí cómo está el chorro de insuficiencia aórtica y puedo ver la doble lesión aórtica. Entonces todo esto me ayuda a mí para decir, ok, ¿qué tipo de vasopresor voy a utilizar? ¿Le voy a poner mucho líquido, poquito líquido? ¿Qué hago? Miren cómo se ve la aorta ahí calcificada. Aquí estaba evaluando si tenía CIA o no para evaluar cómo estaban las presiones auriculares. Y este paciente, además de en la onda E', 5.2, hicimos todo lo que les he explicado, cambio de fracción de área, onda E', miren este cambio de fracción de área del ventrículo izquierdo, y es una aproximación que esto no es la panacea, pero me ayuda mucho a tomar decisiones durante cirugía para saber, ok, como herramienta diagnóstica utilizo más líquidos, utilizo menos líquidos, le pongo vasopresores, cómo está mi comportamiento. ¿Qué quiero mostrarles? Mire.
cuando yo me entrené en anestesia, a mí me tocó aprender los bloqueos de nervio periférico así, por parestesia, ¿cierto? Después empezamos con el neuroestimulador, después con el uso del ultrasonido y actualmente es impensable que usted haga un bloqueo de nervio periférico sin ultrasonido, ¿cierto? Eso lo dicen todas las guías, sí o sí usted tiene que utilizar ultrasonido. ¿Qué está pasando con la ecocardiografía? Es un desarrollo tecnológico. Acuérdense que todos los desarrollos tecnológicos necesitan más o menos 15 años para empezar a coger impulso. Ya arrancamos con pocus transtorácico y para casos dicotómicos de emergencia. Ya tenemos una cantidad de protocolos, ¿cierto? Una cantidad de protocolos que nos hablan sobre las ventanas básicas, el FATE, el POCUS, el ROS, una cantidad de protocolos que nos hacen la aproximación a estados de choque y ya empezamos a hablar y a sacar el eco transesofágico fuera de cirugía cardiovascular. No solamente utilizarlo en cirugía cardiovascular, sino, ojo, ya hay protocolos de eco transesofágico en trauma. Lo que hablábamos ahorita, lo que les mostraba, el brazo de eco de rescate, ya existen protocolos y ya existen muchos trabajos que todavía están creciendo en ecocardiografía transesofágica, pero perioperatoria. Entonces, mis conclusiones, ¿cuáles son? Vean, esto es una herramienta útil de todas las que tenemos. No es la panacea, no excluye a una o la otra, pero es una herramienta más para monitoría intraoperatoria. Sí o sí, si usted la va a utilizar, requiere un entrenamiento para que pueda interpretar todas estas mediciones. Básico, usted necesita 11 vistas, son las básicas que usted necesita, debe conocer obviamente todas las demás y esto jamás va a reemplazar un examen completo por cardiología. Ante cualquier duda, usted tiene sí o sí que remitir al paciente al cardiólogo, pero nos ayuda a nosotros a tener herramientas para tomar decisiones. Esto es lo que quería mostrarles. Bueno, abierto a todas las preguntas. Muchas gracias, doctor, por tan buena revisión. Las preguntas las pueden formular a través del chat. Yo te quería preguntar, en la experiencia que has tenido con el uso de este dispositivo, ¿qué limitación has encontrado por los costos? Bueno, afortunadamente por los costos no hemos tenido mucha limitación porque desde el comienzo, pues donde trabajo en el CES tenemos cirugía cardiovascular, entonces el equipo cuando no está siendo usado por cirugía cardiovascular, lo tenemos a disposición en las otras salas, es decir, lo puedo utilizar sin ningún problema. Entonces, extra costos no se han requerido más. Ahora, se está trabajando precisamente en, ok, desde la parte financiera, cómo lograr facturar, porque es que esto se puede facturar, el uso del eco transesofágico y así está escrito dentro em, de las tarifas, uso del eco transesofágico perioperatorio como monitoría durante cirugía. Entonces, la idea sería que más adelante esto pudiera ser algo que también retribuya a la clínica, pero desde logísticamente no ha sido difícil usarlo. Muchas gracias. Pregunta la doctora Natalia Flores. Hola, buenas noches. ¿Tiene algún estudio sobre la utilidad del eco transesofágico en algún tipo de cirugía no cardíaca que se haya realizado? Sí, hay muchos trabajos, Natalia, sobre todo en cirugías, en trasplante hepático. Mira, en trasplante hepático, actualmente en Estados Unidos el 70-80% de los anestesiólogos lo utilizan. Hace 10 años lo utilizaban solamente el 10%, ya que el uso del eco transesofágico se ha disparado muchísimo. ¿Y por qué puntualmente en trasplante hepático? Por la disfunción ventricular derecha que puede existir. Entonces es una herramienta que da muchísima utilidad cuando hay disfunción ventricular derecha. Evaluar un riesgo-beneficio, aquí lo estoy leyendo, no sé, no te tengo esa respuesta, no he leído si hay mayor. Sí, es un método invasivo, pero en realidad
mira que las complicaciones son muy bajas, las complicaciones son máximo del 2% y una perforación, si espéreme a que termine, Natalia, es perforación esofágica y ojo, porque usted me puede, ya sé cuál va a ser la siguiente pregunta, varices esofágicas, el paciente que va para trasplante, pero las varices esofágicas tienen que ser sangrantes, se puede utilizar en varices no sangrantes y perforación esofágica es de las complicaciones más bajas, es menor del 0,1%. Es decir, las complicaciones promedio son del 0,1 que van desde 10% disfagia, trastornos de deglución, hasta menos del 0,1 perforación esofágica. Entonces, no es cero, pero sí es demasiado baja el riesgo de perforación esofágica. Muchas Ahora, gracias. ¿qué Eh, otras cirugías que tú me preguntas, que Natalia me preguntaba diferente a cirugía no cardíaca, no solamente trasplantes, todo lo que implique comunicación interauricular? Entonces, todo lo que sea susceptible de embolismo paradójico es una herramienta muy útil. Paciente sentado, paciente ortopédico que usted sospeche que pueda, paciente con una CIA previa, que usted deba monitorizar si va a haber o no embolismo, es una herramienta muy útil porque en realidad te está mostrando el septum interauricular y te está mostrando si hay o no paso de partículas de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Muchas gracias. Te pregunto, ¿ustedes hacen contraste con burbujas? Con burbujas, sí. ¿Lo suelen hacer o para algún tipo de examen especial? Yo ¿En siempre búsqueda lo de algo hago, especial? siempre lo hago, siempre, como rutina, siempre lo hago. Es más, en ese último video de esa paciente, creo que había una ventana bicava donde estaba el test de burbujas y siempre trato de hacerlo porque pues sabemos que el 20-25% tienen una CIA que pues no es diagnosticada, entonces sí me parece una herramienta útil para evaluarlo. Entonces, como rutina, siempre hago el test de burbujas. Muchas gracias. El doctor Lucas Ochoa está levantando la mano. Adelante. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. Primero, pues, doctor Juan Pablo, muchísimas gracias. Es muy chévere su revisión. Definitivamente, pues, yo creo que, como él ya nos lo expresó, básicamente es mi percepción que esto es solo cuestión de tiempo. Allá probablemente llegaremos, como han ido llegando en otras latitudes, a que sea una herramienta, pues, disponible, mm, que haya el entrenamiento y que se evidencie su utilidad, pues, para popularizar aún más allá su uso. Entonces, básicamente la pregunta que le quería hacer el doctor Juan Pablo, entre otras también, por aquí quería darle un especial saludo al doctor Pablo Pérez de Emirates, que él, muy amablemente se conectó a la charla, y él ya estuvo dándonos una charla de ecocardiografía transesofágica durante este año. Entonces es un comentario y pregunta. Em, Juan, eh, vos podés entrar a través de una ecocardiografía transtorácica, a revisar muchas de las cosas, o qué es lo que es tan importante o que es tan diferente de la transesofágica versus la transtorácica, y que creerías que le da ese plus que vale la pena que nosotros empecemos a tener una mirada más amena, más amplia, más holística, y que de pronto digas: esto definitivamente no es suficiente a veces con las competencias que tenemos en POCUS y en ecocardiografía transtorácica? Gracias. Bueno, Luqui, yo creo que o sea, yo creo que para tener competencias en transesofágica, sí o sí, usted tiene que tener competencias en transtorácica, arrancando de ahí. Entonces, porque eso es lo inicial. Ahora, ¿cuál es el pero del transtorácico para nosotros como anestesiólogos?
en el perioperatorio, no en cuidado intensivo, porque en cuidado intensivo usted tiene al paciente acostado en la cama y le puede hacer un transtorácico o el transesofágico, el que usted quiere, ¿de acuerdo? Pero cuando usted está en cirugía, el transtorácico es supremamente limitado porque están todos los campos, porque usted no puede estorbar al cirujano, es supremamente difícil el transtorácico, entonces sí o sí tiene que agarrarse de una herramienta diferente y la herramienta diferente, si usted quiere ecocardiografía, es transesofágico. Entonces creo que ahí es donde está la gran ventana de la monitoría del perioperatorio, que es durante la cirugía, que usted quiera monitorizarlo con ecocardiografía, tiene que hacerlo con transesofágico. Y como le digo, es una herramienta más. Esto no te va a excluir que si es un paciente crítico, entonces no le vas a poner una arteria o no le vas a poner el central para vasopresores. No, no te va a excluir los otros parámetros, pero te va a dar muchísimas más herramientas en casos en que a veces uno está muy patinoso. Hay pacientes, como les mostraba yo ahorita, paciente con doble lesión valvular, que usted dice, bueno, pucha, yo le pongo el central y la arteria y si se me hipotensa, ¿será qué? ¿Será que es por la estenosis aórtica que tiene? ¿Cuál lesión está predominando? Entonces le pongo volumen o me quede de bajo gasto. Entonces mira que es una herramienta que te ayuda a mirar puntualmente qué está pasando y te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a tomar otro tipo de decisiones. Entonces creo que ahí es donde está la ventana del uso del eco transesofágico. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, pregunta. Bueno, muchas felicitaciones. Margarita Urán pregunta, para pacientes en cirugía gastrointestinal con riesgo cardiovascular, ¿altera los accesos? No, pues si estoy entendiendo la pregunta, si me altera los accesos vasculares, no me los altera para nada porque esto es transesofágico, entonces no te va a alterar absolutamente nada. Obviamente, gastrointestinal, por ejemplo, en Whipple, acuérdense que en Whipple hay que hacer hay que cortar el estómago, hay que hacer ¿cómo se llama eso? Sí, una gastrectomía. Hay que cortar el estómago para hacer las anastomosis. En ese caso, pues la sonda no puedo hacer una ventana transesofágica profunda, pues porque pues no tengo cómo llegar hasta el fondo del estómago porque ya no hay, le va a incomodar al cirujano. Entonces, en esos casos tengo que tener claridad de dónde está trabajando el cirujano y no llegar yo a molestarlo con la sonda. Lo mismo en cirugía hepática puntualmente. Cuando ellos están haciendo la transección hepática, tengo que tener cuidado con la sonda de no empezar a meterla al estómago porque sé que eso les va a incomodar. Entonces, esa de pronto sería una de las limitaciones, pero tengo el resto de ventanas. Y en cuanto a los accesos, pues no te alteraría para nada los accesos vasculares. Muchas gracias. La doctora Claudia Patricia Mejía, felicitaciones. Pregunta, ¿ustedes dan entrenamiento en eco transesofágico? No, nosotros no. El- yo quisiera hacer un comentario sobre esa pregunta. En SADEA ya hicimos el año pasado un entrenamiento en ecocardiografía transesofágica. Para ese momento, varios de los colegas, entre ellos el doctor Pablo Pérez, nos pudo acompañar. Fue hacia el brazo, dirigido el brazo que el doctor Juan Pablo nos expresó, nos contó ahorita, que es la ecocardiografía de rescate. Se hizo un taller, fue bastante taquillero y eventualmente, digamos, si nosotros estamos trayendo esas actividades y a SADEAS, porque creemos que tenemos que seguir apostándole a que esto sea un tema que se desarrolle pues en la región y que definitivamente vemos beneficios en que su uso empiece a ser un poco más amplio. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora, y la doctora también Claudia Patricia Mejía nos comenta, debe ser entonces una herramienta más para todo paciente con falla cardíaca. Sí, para todos los pacientes de alto riesgo.
Sí, yo creería que sí, hombre, pues para lo que les decía, esto es una herramienta más, una monitoría más. El problema es que nosotros nos hemos quedado siempre con la función sistólica, entonces tiene 30% de fracción de eyección, claro, pero hay que mirar cómo está la función diastólica, cómo están los trastornos valvulares, si es un paciente con falla cardíaca, tengo que optimizar muy bien el volumen, entonces... Si yo tuviera la facilidad y tengo la herramienta, sí la utilizaría como una herramienta más en este tipo de pacientes. Bien. Pablo Pérez. Buenas noches, Juan Pablo. En tu centro, ¿quién hace la eco transesofágica para las cirugías no cardíacas? ¿Aún el anestesiólogo cardiovascular o anestesiólogo no cardíacos entrenados en transesofágico básico? Bueno, pues esa pregunta es compleja porque yo creo que aquí en nuestro, no compleja no, porque en nuestro medio todavía nosotros estamos muy, digamos que el eco transesofágico está muy estandarizado para que solamente lo use el anestesiólogo cardiovascular y solamente en cirugía cardiovascular. En realidad creo que nuestro medio todavía no está acostumbrado a usarlo por un anestesiólogo no cardiovascular en cirugía no cardíaca. Entonces, puntualmente en el centro donde yo trabajo, no lo hace el anestesiólogo cardíaco y el anestesiólogo que está entrenado, pues soy yo. Bien. Doctora Ángela Willis. Buenas noches, saludos, gracias por compartirnos este conocimiento. Tiene dos preguntas. ¿Cómo crees que podemos entrenar en nuestro medio en eco transesofágico, en residencia? Extendemos los currículos educativos. Ay, pues Ángela, yo creo que en nuestro medio sí debe existir y lo que les mostraba ahorita, la residencia, yo aprendí de una forma bloqueos nerviosos periféricos y ya se hace diferente. Ahorita estamos y voy de la mano en sintonía con lo que dijo Lucas. Yo creo que el ecocardiograma va en crecimiento exponencial. Entonces, sí creo que nuestros residentes deberían tener un entrenamiento en eco transtorácico y transesofágico durante la residencia como simulación. Esto tiene que arrancar con simulación, es una herramienta poderosa y obviamente también debe ir de la mano de nosotros como profesores que también tenemos que empezar a entrenarnos para poderle enseñar a nuestros residentes que si extendemos los currículos educativos, hombre, eso ya se lo dejo yo a los jefes de programas si consideran que se debe extender o no, pero sí creo que dentro de la residencia debe haber una parte que se encamine a ecocardiografía. Y la segunda pregunta que ella nos hace es si hay manera de guardar las imágenes para mantener quality assurance, ¿Cómo así? No entendí. para la Ah, calidad. sí, claro. Sí, se pueden guardar las imágenes. Eso, todo eso es a lo cardiólogo. Usted guarda las imágenes, tiene un CD con todo su paquete sí, de imágenes guardadas, todo el estudio ecocardiográfico. Si usted se encarga de hacerlo bien, usted pone los datos del paciente, todo eso queda guardado en el equipo. Entonces, claro que sí, todo eso hace parte de la base de datos. Aunque ya lo habías dicho en la conferencia, recordarnos cuántas ecos o cuántas de estas grabaciones debería tener en uno entonces para la certificación. Para hacer el board en Estados Unidos, 150. O sea, si usted quiere certificarse y que Estados Unidos diga, sí, señor, usted está certificado por el board 150 más el conocimiento básico teórico. La doctora Margarita no altera la manipulación de la sonda. Debe estar en relación a la pregunta anterior que ella hizo de para pacientes con cirugía gastrointestinal con riesgo cardiovascular se altera los accesos. Entonces, es como una segunda parte, no altera la manipulación de la sonda, que ya le había respondido. Pero como, pues no entiendo la pregunta, ¿cómo así que se altera la manipulación de las ondas? ¿El cirujano o qué? Pues me imagino yo la cirugía Pues gastrointestinal.
Sí, lo que les decía ahorita, hay que tener mucha precaución con lo que está haciendo el cirujano y uno ir de la mano viendo en dónde está el cirujano y qué está haciendo el cirujano. Por ejemplo, que hay trabajos de eco de rescate donde se ubica la sonda, mirar si usted está haciendo bien la compresión o no en reanimación cardíaca, por ejemplo. Entonces, es ir como en sintonía el anestesiólogo con el cirujano y ver qué está haciendo, pero que si me altera las imágenes o la manipulación de la sonda, no, en realidad no, porque estoy esofágico. Entonces, a menos que yo me vaya a meter transgástrico, pues ahí tengo que tener esa precaución, pero de resto no. ¿Nos recomendás alguna página web para, Sí, hay pues una al menos página hacer muy, entrenamiento, sí, aquí hay una página web. para ponerla en el chat? Sí, espérate, y la busco y la copio y ya se las pongo ahí, pero sí hay una página web súper interesante. Es la página de la Universidad de Toronto, Virtual Echo. Toronto, aquí ya la tengo. Esta página es muy buena y es un modelo muy chévere. Control C. Ya, esa es la página. Es muy interesante porque esa nos muestra mucho dónde están las ventanas, las vistas, qué hacer para obtener esta, qué hacer para pasar de medio esofágica a dos cámaras a cuatro cámaras, cómo mover la sonda, cómo angularla. Es muy interesante esa página. La doctora Margarita Urán está pidiendo la palabra. Claro. Andreina, para Doc, hay ya forma va, de es darle que audio. ya no la tengo configurada para activar el micrófono, Doc, qué pena, deme un momentico. No, pero ahí ya está escribiendo, mira, donde el trabajo se realiza mucha cirugía por la paroscopia, bypass, sleeve, o sea, pacientes obesos, ¿cómo altera el neumo? No, no te altera nada. Pues obviamente te va a alterar, pues no, a ver, te altera la función cardíaca por el neumo per se, ¿cierto? Entonces sabemos que el neumo altera un poquito el retorno venoso, entonces la fisiología normal del neumoperitoneo en el corazón, pero si el neumo como tal te va a alterar las imágenes, no, no te las va a alterar, te va a alterar la fisiología que hace el neumoperitoneo. Muy bien, Lucas tiene levantada la mano. Sí, quería hacerle una, pues con relación a lo que nos preguntaba la doctora Ángela, si en algún punto eh, le preguntaba al doctor Juan Pablo si pensaría que habría que ampliar los programas. Pues hemos visto en los últimos años como los programas de anestesiología progresivamente han cambiado de ser programas de 3 a ser programas de 4 años. Y en ese orden de ideas, pues es también ha sido deber de los jefes de programa ir evaluando cuáles son las competencias adicionales que van a ofrecerle a los anestesiólogos que se van a formar en programas de 4 años. Si me lo preguntan a mí, en ese orden de ideas, yo creo que en en el, en el ánimo de ir transformando hacia que esto empiece a ser amplio, popular, que se empiece a hacer, eh, digamos que algo como un ecógrafo para hacer un bloqueo, pues uno es, por supuesto, el entrenamiento y yo creo que habrá que ir buscando la forma en la que el entrenamiento se logre, pues este pedazo de cómo generar el entrenamiento ya será pues un deber de los programas de posgrado, pero creería yo que puede ser una muy buena forma de emplear ese tiempo. Y segundo, que es para todos claros y es difícil cuando una sonda de ecocardiografía, lo hablábamos en charlas anteriores, se daña, pues son delicadas, la manipulación y demás. Entonces, yo creo que habrá que afinar mucho más este asunto de que las instituciones vean la forma de recuperar las inversiones que se hacen en estos equipos, pudiendo hacer los cobros por el uso de esos equipos de monitoría. Entonces, creo que son dos fronteras que probablemente tendremos que ir pues acercándonos y
viendo cómo le damos viabilidad a esto que consideramos sea una herramienta útil. Gracias. Doctor, la doctora Urán ya puede Ay, sí. activar su micrófono. Qué pena, doctor Juan Pablo. Mil gracias por esa charla tan maravillosa. No, las preguntas me hacían, qué pena que, es que se me cortaba y no, era como, no escribía como a la velocidad que era. Ve. Pongamos donde estoy yo, que se hace tanto sleep, se hace tanto bypass en pacientes pues, con patología cardiovascular y de riesgo. Uno tiene que pasar bujías, pues es decir, dilatadores y bujías. Los accesos para un ecocardio pues transesofágico con esas bujías. Fuera de eso, obviamente, el neumo te va a cambiar, pues como hay cambios cardiovasculares, pero al pasar esas bujías, uno sí puede colocar una sonda, pues, de ecógrafo en conjunto con ese tipo de implementos. Pues, vea, yo en realidad no, pues, no le puedo responder con las complicaciones que hay, no sé y no lo he leído para serle honesto si en el esófago cabe todo eso, pues, pero en realidad con sonda nasogástrica no hay problema. Pero la sonda nasogástrica estamos hablando de un tamaño pequeño. Claro, es un diámetro mucho menor. Exacto, pero la bujía como tal, que es gruesa, que puede ser del calibre de un tubo de tórax 32, no sé, no te tengo tendría que buscarlo porque no lo he leído en realidad. Sí, porque como en la clínica donde yo estoy, básicamente, pues es mucha patología gastrointestinal y es Sí, un grupo grande de pacientes y realmente son los pacientes que llegan como con más, de lo electivo que uno hace, son los que llegan con más complejidad cardiovascular, pues estos obesos importantes y grandes y llegan con patología, entonces que sería un nicho importante, pero uno ve las limitaciones por ese tipo de aditamentos que obligatoriamente pues hay que pasarles, al menos pues por la indicación quirúrgica. sí. Ahora, lo que yo, por ejemplo, o lo que a veces me toca ¿O hacer qué a mí haces en eso? en cirugía hepática es, le pongo la sonda esofágica y el cirujano me dice, ve Juan, necesito que le pongas una nasogástrica porque el estómago está inflado y necesito que se lo desinfles. Entonces, toca sacar la esofágica, poner la nasogástrica y volver a poner la esofágica, pero estamos hablando de una sonda de una sonda gástrica, pues que es de un calibre muy delgado. Entonces, no sé si en tu caso sea utilizarlo y en el Al momento en que se van principio, a como poner, hacerlo, al principio hacer como el paneo y uno posteriormente, porque ya esa bujía no se retira hasta que ya hacen las suturas finales, entonces sería más como un procedimiento inicial de saber uno en qué punto está y exacto, posteriormente como mirar cómo quedó. exacto. Ahora me daría un poco de susto porque en el sleeve que La, hacen toda la manga, toda la sutura, que después no vayan a ver con, pues, enredos exacto, vea, usted puso la sonda y entonces hubo una dehiscencia de la sutura, no sé hasta qué punto puede haber eso. Yo lo utilizaría ahí hasta antes de la parte gástrica. ok, muchas gracias. Muchas gracias. De pronto alguien tiene alguna otra pregunta, la Ahí, puede poner en el Angelita. chat o levantar la mano. Mira, ahí Ángela escribió algo. Juan, ¿crees que la sociedad podría ayudar a entrenar a los profesores o anestesiólogos ya graduados? ¿O cómo te imaginas que podemos hacerlo? Sí, claro. A los ya graduados, la sociedad puede entrenarlos, pues puede hacerles todo el entrenamiento. Es que el entrenamiento, toda esta parte académica está abierta a todo el mundo. Entonces yo lo hice con la Universidad de Chile, así como lo hice yo, lo puede hacer cualquier otro. Entonces, que la sociedad se encargue listo, vamos a entrenar a tales profesores y esos profesores se encargan de replicar esa información en los programas de residencia. Te pregunto, ¿sabes de alguien más en Medellín que no anestesiólogo cardiovascular que esté haciendo transesofágico? No, Solo vos. sí, señor. Pues no conozco a nadie más. No sé si hay alguien más. No, agradecer al doctor por compartir sus experiencias y creo que todos quedamos con la misma sensación de necesitamos recibir toda esta parte teórica, pero también necesitamos más práctica y para eso SADEA pues lo ha hecho y lo seguirá haciendo
programar talleres para que podamos adquirir esas habilidades. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros la noche de hoy. Y No, muchas gracias a todos los asistentes. muchas gracias a todos por conectarse y gracias por invitarme. Juan, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. A pesar del partido de Colombia, 0-0 les anuncio a todos, se pueden conectar a ver lo que no es que estemos jugando muy bien, pero ahí vamos. Muchísimas gracias y un buen descanso. Hasta Bueno, luego. buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.